Regresamos a una nueva mañana, como siempre, agradecer su sintonía con nosotros. Gracias por estar aquí. Señores, ahora tenemos que pasar con Wandy Mejía, nutrióloga que ha venido ya varias veces aquí al programa. Yo soy su fan porque de verdad que me encantan estos temas de alimentación, de nutrición, de salud. Y bueno, quisimos traer en el día de hoy a la doctora Wandy porque ayer precisamente hablábamos de una noticia internacional que se hizo viral y que se estuvo conversando en programas de televisión, de radio, en nuestro país y en otros países, porque es una noticia que la verdad es un milagro. Más que una noticia, eso es un milagro. Sí. Y se trata de lo que conversábamos ayer, de los 4 niños de 14, 9, 4 y 1 año de edad que estuvieron perdidos, varados en la selva amazónica de Colombia durante 39 o 40 días. Hay informaciones que dicen 39, otros que dicen 40. Increíblemente estos niños sobrevivieron a esos días, gracias a Dios fueron encontrados, están hospitalizados ya, están con sus familiares y lo que más ha causado suspicacia o duda en las personas es cómo estos niños sobreviven. 4 niños, ¿qué comen, qué beben? ¿Cómo eso funciona? Buenos días, doctora, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Estar aquí, hablar de lo que me apasiona y lo que vivo cada día. Claro bueno. Que sí. Sí. ¿Cuál es eso? No, dígame usted. No, eso mismo, su opinión, ¿cómo usted cree que funcionó? Que se alimentaron esos niños, o sea, en base a qué conocimientos, a qué tipo de alimentación, aunque fuera la mínima, porque asumo que podían estar deshidratados, estamos hablando de más de un mes. Sí. Un mes y 10 días. Y en un mes y 10 días, sin tú tener una alimentación adecuada, o sea, tú puedes beber agua, pero ¿y el resto? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, según lo que ellos detallan, ellos sobrevivían en base a la fariña, que es un alimento como que ya ellos lo conocían y fue cosas que ellos encontraron. ¿Fariña? ¿Qué sí, es la fariña es como una harina de yuca, que donde pasa como quien dice por un destilado para poder sacar todo el veneno que pudiera tener. Como pero ellos la preparaban entonces. No, viene empacada, eso es algo que ellos tienen como de base en la alimentación. Ah, ya ellos la tenían. Exacto, en la avioneta que se estrelló ellos encontraron algunas porciones de esto. Okay. Y los rescatistas, ellos elaboraron varios kits y lanzaban. Ajá, y dentro de eso tenían fariña, tenían electrolitos, tenían agua. Y ellos algunas de estas cosas encontraron, como también, como era una selva, hay animales, entonces los monos comían cosas y tiraban desperdicios y esas cosas ellos también comían, como también hay unas frutas que se dan justamente en esta temporada y lo cual ellos se alimentaban. Ahora, que la cantidad que ellos consumían no era la suficiente, claro que no, era como para poder sobrevivir ante cada día que ellos vivían, porque es como puedes ver cómo los encontraron. Y hablando de sobrevivir, usted como nutrióloga, ¿existe, por ejemplo, un número de calorías al día que un niño debe consumir para sobrevivir? Porque bien decía Ivonne que caramba, no comían nada, seguro estaban deshidratados, obviamente malnutridos. Muy mal. Pero algo tenían que comer y cumplir con cierta cuota para sobrevivir todos esos días. Mira, aquí dicen que fue un milagro y yo sigo diciendo que fue un milagro porque realmente, wow, yo decía, tenemos 4 edades diferentes, con demandas nutricionales diferentes. Sí. O sea, un bebé que justamente cumplía un año, donde su demanda era de todo, pero los líquidos es muy importante porque los bebés son más líquidos. Sí. Entonces, el otro que está en vía de desarrollo, el preadolescente y la adolescente. Entonces, una de las cosas que le dio mucho peso a esto fue la descendencia de ellos, los conocimientos que ellos habían adquirido antes de estar en todo este proceso. Entonces, al adquirir estos conocimientos, están en la selva, entonces entran en la supervivencia. Pero realmente, claro que hay una cantidad de calorías que ellos deben ingerir por día, pero para ellos sobrevivir, para respirar, era lo que ellos estaban ingiriendo en el día. Sí, porque hay personas que han comentado y han dicho, como que, ay, ¿y cómo un niño de 1 año sabía qué comer? No, el niño no sabía. Al niño lo cuidaron y lo protegieron. Los otros más grandes, sobre todo la adolescente, que es la que yo digo que es una pequeña heroína, porque mientras mayor, más conocimientos tienes. Sí. Entonces, estamos hablando de niños después de la de 14 años, uno de 9 y otro de 4 añitos. Imagínense ustedes qué grandes conocimientos pueden tener niños de esa edad.
no es que no lo tengan, porque el ser humano es inteligente y aprende. Claro. Y aprende mientras desde más pequeño mejor y mejor aprendido. Por eso es que yo digo, no, que fulana no puede, esa niña no puede manejar, que lo que tiene son 14 años. Enséñala a manejar, mientras más temprano aprenda a manejar, mejor va a manejar en su vida. Sí, el que aprende a manejar después de viejo vive chocando. Eso yo lo he visto muchas veces. Pero, volviendo a lo del plano de la nutrición, el niño pequeño es lo que más me sorprende. Aunque hay niños que han sobrevivido a terremotos, debajo de escombros, bebés recién nacidos que han encontrado debajo de escombros absolutamente y nada. han podido sobrevivir. Es una bendición, es un milagro, pero al mismo tiempo son tan delicados y son tan frágiles. Un niño con vómitos y diarrea, por ejemplo, en un día, se te puede deshidratar y se te puede morir también. Exactamente. O sea, que es raro que a esos niños no les pasó nada, una picadura de insecto, algún animal venenoso, o sea, fueron protegidos. Sí, realmente, sí lo encontraron con picaduras de insectos. Muchas, me imagino. Pero sí, dentro de los conocimientos que ellos ya habían adquirido anteriormente, ellos como que tenían como esa manera de sobrevivir ante, o sea, ellos sabían hasta elegir qué alimentos comer y qué no comer. Por ejemplo, tenían de conocimiento que si los monos estaban comiendo tal cosa no eran alimentos venenosos y ya conocían las plantas de las cuales, del fruto que era como Juan Soco se llamaba, algo así, que era lo que ellos, las frutas que ellos consumen y ¿Cómo justamente se llama? Juan Soco, así que yo Juan decía, Soco. yo decía, wow, ellos lo relacionaban más o menos en los comentarios que yo pude haber leído, ellos lo relacionaban con parecido a la ciruela, según ellos, pero yo en la foto no me parecía nada a la ciruela. Y una de las propiedades que podían tener, sí, al ser fruta, tenía agua, vitaminas y minerales, que esto también le ayudaba a poder sobrevivir. Porque realmente tenemos que pensar en que es sobreviviendo que ellos están, o sea, lo mínimo para respirar, lo mínimo para poder quizás caminar algunas cuadras y poder encontrar otras cosas de comer, lo mínimo para quizás poder encontrar agua, es buscando. Entonces, esto fue lo que le ayudó, pero realmente cada día que pasa, ellos tenían demandas por el mismo clima que ellos estaban viviendo, porque nuestro cuerpo ante el calor reacciona con demandas calóricas, ante el frío también él reacciona colocando calor en nuestro cuerpo y para eso él necesita una reserva de grasa, una reserva proteica y cada vez que pasaban días era menos calidad de vida que tenían y por eso se encontró en el estado que ellos se podían encontrar. O sea, doctora, que podríamos decir que el consumo de frutas que ellos tuvieron fue sumamente importante, porque tal vez la historia no fuese la misma si ellos solamente hubiesen consumido, digamos que la harina. El tema de la fruta, por lo que usted dice, de las vitaminas, de que aporta también hidratación por el agua que contienen las frutas y demás. Cierta azúcar natural, los azúcares. Exactamente, sí, realmente ellos haber encontrado estas frutas le dio también un soporte, no nada más fue la fariña le pudo haber dado dentro de los componentes que tiene, la que ellos le lanzaban o la que ellos también encontraron en la avioneta eran algo de proteína y tenían la energía de los hidratos de carbono, que era lo que quizás le daba un poquito la fuerza para ellos poder caminar y seguir encontrando otras cosas. Una pregunta, doctora, ¿se ha sabido, han entrevistado, han hablado con estos niños, no tiene conocimiento de ellos, entrevistado para saber qué vivieron, por qué comían lo que comían y sobre todo la chica mayor, la adolescente, que para mí era la responsable de que los más pequeñitos también pues pudieran sobrevivir. ¿Ha sabido algo? Mira, dentro de los conocimientos que busqué y las noticias que de ese país que se pudieran encontrar, lo que se habla es que el papá prohibió que colocaran fotos de sus hijos. O sea, él... ¿Pero el papá está vivo? Sí, porque quien murió fue su mamá. Ellos iban camino a encontrarse con su papá, que estaba como en algunos procesos que eran... yo tenía entendido que la mamá y el papá habían muerto en el accidente. Según las noticias, fue su madre que murió con un indígena que estaba, más el piloto. Entonces, ellos iban como camino a encontrarse, eso más o menos fue lo que... Con el padre. Con el padre, que es indígena y que estaba en unos procesos que tenían que ver con algo de persecución, algo así, no sé muy bien, no entré mucho en esos detalles. Sí, gracias a Dios que el papá está vivo y también su abuela. Claro, que no quedaron huérfanos. Yo pensaba que habían quedado huérfanos
ellos tienen descendencias indígenas y por eso ellos tenían conocimientos en base a lo que era sobrevivir en una selva. En una selva. Que yo hasta comencé a ponernos, eso es una realidad, pero poner la realidad de cómo viven nuestros hijos hoy en día, donde tú le preguntas, ¿quieres avena o quieres maíz? Donde tú le das elecciones cada día. Yo lo puse en la realidad de muchas cosas que vivimos aquí, que realmente a nuestros hijos también hay que enseñarle muchas cosas de supervivencia. De supervivencia, claro. Aunque el vivir ahí al lado de la selva amazónica, no estamos hablando de un patio. No. Y de que 4 maticas, estamos hablando del Amazonas, señores. Sí. Eso es otra historia, eso es algo que nosotros no tenemos ningún tipo de idea de lo que es eso. Doctora, y a propósito que usted hablaba de nuestros hijos, que les damos elecciones y demás, ¿cuáles son las, digamos que las elecciones correctas que debe hacer ese padre o que deben hacer esos niños ahora a la hora de ellos alimentarse para recuperar su salud, para recuperar su estado de nutrición y tenerlo óptimo? Bueno, mira, estos niños que, claro, tenían que estar ingresados, que está también el soporte psicológico, debieron ser evaluados de manera bioquímica, antropológica, o sea, debieron medirlo, pesarlo, en qué condiciones ellos se encontraban, para entonces comenzar paulatinamente una alimentación atrófica. ¿Cómo atrófica? ¿Qué es una alimentación atrófica? Es que ellos quizás, porque ellos tuvieron que pasar hambre, para poder quizás, o sea, lo poco que comía que le diera para el día, ellos no fue que tenían 3 comidas principales, no, es que si ellos sabían que iban a comer un día, la distribuían de poquito en poquito para poder, y no estaban haciendo una alimentación correcta a nivel intestinal, entonces el intestino no estaba recibiendo lo que necesitaba. Para nada. Y tú no puedes cuando, llega desnutrido, bombardearle con toda esta cantidad de comida. Tú le das un hamburguer y se mueren. Exactamente, porque quizás no tienen los electrolitos para poder hacer una absorción adecuada, entonces ellos tuvieron, según los conocimientos que tengo, porque no estuve allá en ese hospital, ellos tuvieron que comenzar una alimentación de a poco en medio de tolerancia. Y a medida que pasan los días, ellos van a ir incrementando los aportes de nutrientes, pero siempre nutricionalmente. Y poco a poco, para poder restablecer esa parte de la masa muscular y grasa, se va a llevar un tiempo, realmente. Y eso es un proceso. Y dentro de lo principal es la hidratación. Porque la hidratación es la base de todo. Si ellos pudieron quizás mantenerse un poco, fue lo que lo podía hidratar cada día. Claro, la debilidad que eso causa. Y lo que yo decía anteriormente, doctora, que un niño, un jovencito, es más, uno mismo ya como adulto, cualquiera, que pierde totalmente las energías, el líquido en el cuerpo, sea producto de una enfermedad, de una bacteria, de lo que sea. Tú ves que hay gente que cae, que se desmaya después de haber, por ejemplo, vomitado varias veces, porque uno pierde potasio, uno pierde todo tipo de nutrientes y de cosas del cuerpo. Y eso es terrible, imagínense niños. Mucha gente dice que un milagro, yo creo en que también ha sido los conocimientos de los mismos niños. Hay gente que cree que esto es un montaje, que puede ser mentira y que todo es como una manipulación. Yo no creo, o sea, me parecería aberrante que eso fuese un montaje, no me parece. Incluso hay una historia muy conocida a nivel mundial que también protagonizaron latinoamericanos, sudamericanos, como el caso de los sobrevivientes de los Andes, que tuvieron que comer carne humana para poder sobrevivir. Y sobrevivieron muchos. El ser humano tiene un sentido de supervivencia innato. Eso está en el cerebro primitivo aquí atrás. Exactamente. Eso no se negocia. Hay una manera de eso. Y hay algo que usted decía, por ejemplo, pensando, gracias a Dios, que no sabemos si alguno de los alimentos le pudo producir vómito, diarrea, que eso también daña todas las cosas, pero quizás no, porque como los encontraron con algo lúcido, quizás no pudieron. Claro, ya no estaban pero tan mal. Realmente la hidratación es un ente importante, porque el cuerpo nunca dejará de ser más porcentaje agua que los demás en composición corporal. Muy bien, y desde las etapas más pequeñas es mayor. Y por eso dicen que cuando vamos a la adultez mayor,
comenzamos a ser niños, entonces ahí comienza también la demanda líquida. Somos más agua que los compost ancianitos que lo que demás. se comen su sopita, Exactamente. su purecito y su cosa suavecita y bonita. Doctora, su cámara Gracias. aproveche y dé sus datos. ¿Dónde Bueno, la pueden encontrar? nada, me pueden seguir en Instagram, en DRA Wandy Mejía RD. Y mi correo electrónico, si quieren cualquier pregunta, estamos a las órdenes, que yo tenga el tiempo para contestarle, pero le contestaría, drawandymejia@gmail.com. Muchísimas gracias, doctora, por sus informaciones.